Hola a todos, muy buen día, aquí Juan, y en esta oportunidad les comentaré un caso aplicado de IFC en simple, explicando un poco por qué, a mi parecer, Plan BIM Chile no funcionó hasta el momento. Básicamente me basaré en tres ideas: el tremendo aporte que ha sido Plan BIM Chile en los últimos 10 años, un ejemplo aplicado sobre estandarización bien sencillo y algunas reflexiones sobre el contexto. Dentro de esto entonces podemos hablar de Plan BIM Chile, que ha sido una tremenda iniciativa, ha sido un súper ejemplo a nivel latinoamericano, y por supuesto el objetivo principal ha sido aumentar la productividad y la sustentabilidad del sector de la construcción, así como mejorar la calidad y el valor de obras públicas mediante la estandarización y la interoperabilidad, ¿cierto?, entre sus procesos y la información. Entre otras cosas, me quedo con los avances de la implementación en Chile, especialmente en universidades, pero ojo, porque si bien hemos tenido un avance considerable en el mundo académico, nos basamos muchas veces en poco software o simplemente en la modelación de un elemento arquitectónico, algunos elementos estructurales y alguna interacción para construcción en alguna fase de coordinación. ¿Ya? Creo que nos falta por ahí un poquitito también el hecho de especializarnos, entender cuáles son los roles, entre otras cosas que comentaremos dentro del camino. También a propósito de ello podemos ver las solicitudes de información BIM, que son estos requerimientos específicos para un proyecto, para una organización, ¿ya? Y que nos permiten entonces establecer cuáles son las aplicaciones específicas del BIM, para qué lo necesito, cómo lo voy a solicitar, requerir y luego, ¿cierto?, que se me pueda responder de la manera que yo espero. En este caso utilizaremos un ejemplo que ustedes pueden revisar desde la web de Mercado Público, en donde por acá tenemos una base de datos enorme, ¿cierto?, e histórica sobre los proyectos importantes públicos que se han realizado en Chile, en donde podemos revisar información en distintas etapas y por supuesto algunos de los requerimientos específicos con BIM. En este caso, verificaremos una SDI, solicitud de información, que descargamos de Mercado Público en un proyecto de licitación hospitalario reciente, de 2023, del mes de diciembre, ¿ya? En este caso, veremos un poco el resumen de esta SDI, solicitud de información, en donde, por ejemplo, acá aparece la explicación de cómo se compondrán estos modelos BIM. Esto explica un poco cuáles van a ser los entregables esperados para este proyecto, las distintas etapas o hitos principales y cómo estas etapas entonces nosotros las llamamos estado de avance de información de los modelos, EAIM, según el estándar BIM para proyectos públicos de Chile. Y estas en este caso se subdividen, ¿cierto?, en diseño de anteproyecto, diseño básico, diseño de detalle y finalmente la coordinación, ¿ya?, de diseño principal. A esto se le suma el NDI, nivel de información, que es la cantidad de información y de contenido que van a tener tanto los objetos como los modelos en cada una de estas etapas y subetapas del proyecto. Esto entonces define de forma bien detallada, ¿sí?, cuál es el requerimiento entonces y cuáles son estos avances. El nivel de información es la cantidad, ¿ya?, de parámetros o de contenido que pueden tener los modelos en estas etapas, que va del número 1 al 6, ¿sí?, y que en este caso entonces se solicita como un máximo de 1 a 4. Sin embargo, es importante definir a qué elementos vamos a aplicar cada uno de estos parámetros y cada uno de estos niveles de información. Si es a todo el modelo, a todos los modelos o a ciertos elementos específicos, ¿ya?, de cada uno de ellos. En este caso, nosotros organizamos los tipos de información, que son bolsitas de dulces, ¿ya?, en donde vamos a agregar justamente el NDI o la cantidad de parámetros que vamos a requerir, ya según ciertos criterios. O sea, son los tipos de información, los TDI son estas bolitas de dulce en donde vamos a ir involucrando, agregando ya parámetros específicos según sea una tipología específica, ¿ya? Para ejemplo, en este caso, nosotros obtenemos esta información a partir de la matriz de información de entidades, en donde aparecen los parámetros mínimos a incorporar. Y dentro de este mismo ejemplo, los tipos de información o TDI, estas bolsitas de dulces, van de la A a la K, sin considerar la H como lo vimos anteriormente. Como ejemplo, tenemos el grupo de tipos de información número K,
y otro que es muy conocido, que es el F, que es específico, por ejemplo, para los requerimientos y estimación de costos. Acá ya nosotros nos empezamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo gestionamos esta información? ¿Cómo la integro en mi proyecto o en el modelo o en los elementos de mi modelo? Como por ejemplo, el tipo de información que especifica esta SDI viene al F, a los requerimientos de estimación y costos, y luego vemos, el costo conceptual, la unidad de costo conceptual para un NDI 1 y para un NDI 2, el valor en el que se basa este costo. ¿Pero quién me entrega estos parámetros? ¿Quién me entrega esta información? ¿El mandante? ¿Yo la agrego al modelo o a los modelos o a los elementos del modelo? ¿Queda en blanco para que alguien la utilice en otro momento? ¿Sí? ¿Cómo integro esto en mi proyecto entonces? Ahí ya empiezan a aparecer algunas preguntas súper interesantes, ¿sí? ¿Y quién me entrega esta información? Por otra parte, esto cita a la matriz de información de entidades, que en este caso veremos el ejemplo aplicando la MIDE versión 3, la matriz de información de entidades que podemos descargar de la web de PlanBIM, y desde acá entonces nosotros podemos ir a la pestaña directamente de parámetros por entidad y de igual forma entonces filtrar, como por ejemplo un muro, que es una de las entidades básicas que uno comienza a analizar en un comienzo. Desde acá entonces podemos filtrar además muchos de los requerimientos de esta solicitud de información para poder analizar entonces qué es lo que nosotros vamos a integrar en nuestro BIM, como por ejemplo el EAIM, estado de avance de información de los modelos, que como comentamos entonces llega hasta diseño de detalle, y luego también los tipos de información que requerimos y el NDI también que especifica para nuestro proyecto. Dentro de este filtro ya nos encontramos con algunos detallitos, como algunos parámetros que están duplicados, pero que también no aplica información, por ejemplo, a la propiedad IFC, ¿ya? O a un PISET, a un conjunto de propiedades. Entonces nos hacemos otra pregunta: ¿dónde integramos este tipo de parámetros? ¿Ya? O cómo lo asociamos a nuestro modelo o a nuestros modelos, ¿ya? O a los elementos del modelo nuevamente. Pero ahora nos hacemos una pregunta mucho más interesante. Por ejemplo, tenemos la matriz de información de entidades en su versión número 2, ¿ya? Que es la que ha sido oficial desde 2019 y que es la que aparece en la mayoría de las licitaciones o que se utiliza como referencia en prácticamente todos los proyectos. Sin embargo, si profundizamos, ¿cierto?, en la bibliografía o digamos el requerimiento un poquito más allá de esto y vamos directamente al diccionario de la Building Smart, nos encontramos entonces con la versión oficial número 1, ¿ya?, de los parámetros de PlanBIM. Y además, ahora, hace poquito tiempo, en septiembre de 2023, apareció la nueva matriz de información de entidades, versión 3. Entonces, ¿cuál ocupamos? Y ojo, que entre la versión 2 y la versión 3 hay 100 parámetros de diferencia. Y la matriz de PlanBIM versión 3 tiene 200 parámetros más o menos, y la Building Smart Data Dictionary tiene más de 2700. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con cuál es el requerimiento específico que yo estoy solicitando. Yo le digo esto a mi gato y a veces él me dice que no entiende. Luego entonces podemos hacer el análisis, pensando en la MIDE número 2, en la matriz de entidades, ¿cierto?, versión número 2 de 2019, y hacer el mismo filtro. Podemos abrir esta matriz, revisar en la pestaña de muros específicamente y ver entonces la ficha de información para el IFC Wall o el muro. Si nosotros revisamos esta matriz y nuevamente filtramos por nivel de información, por tipo de información, nos vamos a encontrar entonces con los parámetros, por ejemplo, que vimos en la solicitud de información al inicio. Es decir, parámetros relacionados entonces con estos costos conceptuales, ¿ya? Y aparecen por acá. Aparecen para el muro, es decir, podemos agregarlo al muro. Pero, ¿son parte del muro? Ahí tenemos una pregunta interesante. Si buscamos en el diccionario de la Building Smart, nos encontramos entonces también con el costo conceptual. Vamos a analizar este parámetro. Y el costo conceptual, ¿cierto?, nos aparece con su descripción, con la versión del diccionario y además nos dice a qué clases se puede aplicar. Y atención acá, las clases IFC
¿ya? Son los objetos de un modelo, que pueden ser físicos o pueden ser, ¿cierto?, virtuales, ¿ya? O digamos integrados al proyecto. En este caso nos dice que las clases a las cuales podemos aplicar, ¿ya?, esta propiedad conceptual son a la clase edificio y a la clase proyecto, ¿ya? Es decir, son estos parámetros abstractos que van al modelo, a la metadata de nuestro proyecto, ¿ya? Es decir, como a la viñeta que está integrada en el proyecto, pero no llama a los elementos. Aún así, si analizamos entonces, por ejemplo, esta clase, la clase edificio, podemos ver entonces nuevamente información sobre su versión, sobre, ¿cierto?, su procedencia, y vemos la property sets al cual aplica, que es este CP sets de costo, ¿ya? Y podemos ver además que la entidad, ¿cierto?, esta entidad abstracta a la cual nosotros le integramos este parámetro es un IFC building, es decir, a la información del edificio, ¿ya? Y por otra parte, la otra clase a la cual aplica es la de proyecto, ¿sí? Y podemos ver entonces que la entidad relacionada es IFC project, es decir, la información interna, la metadata del proyecto, la cual nos permite entonces generar, por así decir, la viñeta o información base sobre esto. Veamos entonces nuevamente un ejemplo aplicando una herramienta OpenBIM, como en este caso turboifc.com. Desde acá entonces nosotros podemos revisar el Plan BIM Checker, que es uno de los módulos en donde podemos cargar un modelo interoperable, un IFC, ejecutar esta aplicación y en pocos segundos entonces podemos obtener rápidamente un informe sobre el cumplimiento entonces de justamente estas matrices que veníamos comentando de Plan BIM. En su versión 3 podemos ver, ¿cierto?, la cantidad de parámetros que aplica a la versión 3, a la versión 2, a las versiones en español, a las versiones en inglés y además el conjunto de otros parámetros que pueden ser del IFC 4.3, pueden ser parámetros de la Building Smart, pueden ser parámetros internos del modelo, pueden ser parámetros geométricos, pueden ser parámetros de una plantilla, parámetros del usuario, etc. Entonces hay que tener cuidado un poco con qué es lo que estamos revisando, porque si solamente solicitamos el cumplimiento, digamos, de la matriz de Plan BIM, probablemente no vamos a entender qué resultados vamos a obtener de este proceso, ¿ya? Y esa también es otra pregunta súper importante. Desde nuestra aplicación entonces podemos revisar y previsualizar el informe y descargar también el formato en Excel, que es muy similar y homologable a la matriz número 3 de Plan BIM, ¿ya?, a la versión MIDE 3, y desde acá entonces de igual forma podemos filtrar nuestros elementos, como por ejemplo por muro, IFC Wall, ¿ya?, y verificar también el cumplimiento del resto de los elementos. Al filtrar el muro, podemos revisar todos los tipos de muro que integran nuestro proyecto en formato IFC, podemos verificar los PSETs, que en este caso no confundir con los TDI o tipo de información. Los PSETs o conjuntos de propiedades de IFC ya son bolsitas de chocolate en donde vamos a agrupar nuestros conjuntos de propiedades bajo un cierto criterio que en este caso ya vienen predefinidos. Y de igual forma podemos verificar las propiedades IFC que contiene nuestro modelo y así entonces validar nuestro plan de ejecución BIM, validar la solicitud de información BIM y validar además algunos de los cumplimientos específicos para la matriz de Plan BIM, ¿cierto? Versión número 2, versión número 3, algunos de sus parámetros que están en español, ¿ya? Y también otro tipo de parámetros que nosotros necesitemos al margen, digamos, de los mínimos. Por otra parte, si comparamos también un poquito o de forma más específica estas versiones, como la matriz ¿cierto?, de información de entidades, la MIDE B3 y la MIDE B2, voy a extraer uno de estos parámetros de muro, ¿ya?, que es un valor que se usa muchísimo, que es el valor U, ¿ya?, que nos entrega la transmitancia térmica de nuestra envolvente o de un objeto específico. Pero si lo revisamos y hacemos esta comparación, nos daremos cuenta rápidamente que en el caso de la versión número 3, ¿ya?, esto lo solicita en un NDI 1, pero en la versión número 2 lo solicita en un NDI 3.
Entonces, luego nos hacemos otra pregunta. ¿En qué etapa empezamos a integrar esta información? ¿Ya? O cómo nosotros relacionamos la actualización de estas matrices. Por otra parte, para los Autodesk Lovers, por supuesto yo me considero uno de ellos, ¿ya? Empiezan a aparecer muchas preguntas adicionales, porque resulta que aparecen estos 25 usos BIM, que son 25 posibles aplicaciones a las cuales yo voy a integrar mi BIM, pero tenemos distintos softwares, distintas herramientas, ¿ya? Y no solamente de Autodesk, de muchos otros fabricantes, y tenemos que saber entonces específicamente cuáles podemos integrar dentro de este ciclo de vida específico, porque tenemos que después responder a cómo vamos a interoperar entre ellas. Y no solo entre ellas, sino que entre las adicionales dentro del mismo mercado. En el caso de Revit, generalmente nosotros aplicamos rápidamente la exportación a IFC, pero ojo, debemos actualizar el exportador, ¿ya? Muchas veces esas exportaciones tienen mayor frecuencia que la actualización del software. Pero luego nos hacemos otras preguntas, como por ejemplo, ¿en qué versión de IFC vamos a exportar? ¿Cuáles son los conjuntos de propiedades, ¿ya?, que vamos a incluir en esta exportación? ¿Los necesitamos todos? ¿Necesitamos las propiedades específicas, los presets de Revit, por ejemplo, en este caso? ¿Necesitamos los conjuntos de propiedades comunes de IFC, los IFC Common, en donde ahí generalmente están los parámetros principales de cada uno de los objetos? ¿Ya? Exportaremos las cantidades base, que está relacionado con la geometría, el volumen, el área, ¿ya? Exportaremos conjuntos de propiedades relacionados a materiales, ¿sí? Y luego nos hacemos preguntas sobre qué tipo de parámetros vamos a incluir en esos presets o en esos conjuntos de propiedades. Recuerden, bolsitas de chocolate, ¿ya? Y no confundir con los TDI, son otra cosa, ¿sí? Entonces tenemos que entender estas definiciones, ¿ya?, y ser súper responsables en cómo a continuación entonces vamos a transferir la información, ¿ya? Tenemos que ser responsables en cómo nosotros vamos a integrar esta información con los distintos equipos de trabajo. Tenemos que entender que BIM no es un software, no es un solo software, es una metodología que debe implementarse a través de equipos de trabajo, a través de ciertas metodologías que integren a estos equipos, ¿ya? Y ojo, comentamos mucho el IFC, pero resulta que nos solicitan el IFC 2x3 como base, ¿ya?, y lo utilizamos como referencia, pero IFC 2x3 es de 2007, ¿ya? Y eso significa que ha pasado mucho tiempo la actualización, como hemos podido ver en los tipos de parámetros, ¿ya? El IFC 4 ya lleva casi 10 años. Y más importante aún, hoy en día, en esta primera semana de enero de 2023, ya se oficializó como estándar ISO. Por lo tanto, el IFC 4.3, ¿cierto?, ya no solo es oficial, sino que también es parte de la ISO que utilizamos hoy en día para asegurar la calidad de nuestros modelos, en la interoperabilidad y la transformación digital. Es súper importante pensar en la calidad porque no todo es detección de interferencias, que es lo que muchas veces nosotros creemos que es el objetivo del BIM, ¿no? Pero es súper importante también en cómo nosotros especificamos, ¿ya?, nuestros documentos para ir más allá de la detección de interferencias, sino de la implementación de los usos BIM, estos objetivos específicos con los cuales nosotros buscamos el éxito de la implementación, ¿ya? Conformar una unidad BIM que permita entonces también detallar el contenido de nuestro plan de ejecución, ¿ya?, asumir los roles correctos dentro de estas unidades BIM, ¿ya?, o de los equipos que integran un proyecto, que muchas veces pueden llegar a 100, 200 en un entorno común de datos, ¿ya? Y por supuesto, detallar correctamente el plan de ejecución BIM, en donde resumimos todo lo comentado hoy en día, en lo que resumimos, ¿cierto?, la respuesta a la solicitud de información por medio de procesos que sean capaces de responder a los usos específicos por medio de los equipos de trabajo y las tecnologías. Finalmente, voy a tomar en consideración una frase literal de Plan BIM, ¿cierto?, y que tiene que ver con que quedan por delante muchas acciones de capacitación para que la industria esté finalmente preparada para responder a estos requerimientos y entregar la información estandarizada, ¿ya? Ahora, respecto a estas reflexiones, nosotros podemos decir que ha faltado actualizar la información, un par de personas liderando un equipo, pero
digamos, de trabajo con tremendas responsabilidades, ya requiere recursos, o esperemos que podamos tener muchos recursos, no solamente para Plan BIM, sino que Plan BIM tenga mucho tiempo, tenga muchas posibilidades, ya, para poder dar continuidad a todo esto que es súper importante y es fundamental. Pero por otra parte está la responsabilidad de nosotros, está la responsabilidad de nosotros como académicos, de nosotros como profesionales, de nosotros como equipos y líderes de trabajo, ya nosotros como responsables de proyectos y nosotros también como profesionales, ya, para dar impulso a la transformación tecnológica, para capacitarnos, ya, y para poder estandarizarnos de tal manera que hablemos el mismo idioma en común. Una de mis reflexiones que les dejo en esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente. Aquí Juan, Ciudadano BIM. Muchas gracias.